Hola niños, bienvenidos y pues me da mucho gusto que Dios nos esté dando esta oportunidad y este gran privilegio de estar juntos otra vez de manera virtual todavía, pero estamos juntos para estudiar la palabra de Dios y gracias a Dios por eso, también gracias a Dios porque Él nos ha cuidado durante todo este tiempo y ha sido fiel. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio, Éxodo, y vamos a estar viendo los capítulos el 5 y el número 6. Pero bueno, vamos a dirigirnos a Dios para pedirle que nos esté ayudando en esta clase. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Todopoderoso Señor, fiel, eterno, te damos gracias porque tú nos has cuidado y te damos gracias porque has sido bueno con nosotros, nos has provisto de todas las necesidades y Padre, te rogamos que nos ayudes en esta clase para que podamos comprender tu palabra y para que podamos vivir de una manera que te alabe y que honre tu nombre, Señor. Bendice a cada niño y cada familia que pueda ver esta clase, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Chicos, rápidamente quiero dar un repaso de lo que hemos estado viendo por si a alguno de ustedes se les ha olvidado algo o por si alguien se está integrando a nuestras lecciones. ¿Sí? Hemos estado hablando de Moisés, que era pastor. Un día que estaba pastoreando fue llevó a las ovejas y vio una zarza que estaba ardiendo, pero que esta no se consumía. Se acercó y desde la zarza Dios le habló y le dijo que se quitara las sandalias porque estaba en un lugar santo. Y pues aquí Dios estaba revelando a Moisés y nos estaba dejando ver su santidad. Y este fue un acto de reverencia ante la santidad de Dios. Dios habló a Moisés y le dijo que había escuchado el clamor de su pueblo, del pueblo de Israel que estaba siendo esclavo y maltratado en Egipto, y le dijo a Moisés que lo enviaría a él para librar a su pueblo. Y Moisés, fijándose en su incapacidad, en sus que no tenía las habilidades ni siquiera de hablar bien, le decía que él quién era, que no le iban a creer porque tenía que ir al pueblo de Israel y decir que Dios le había hablado y que Dios lo había mandado y después ir con Faraón. Y Dios, en su afán de ayudar a Moisés y de mostrar quién era Dios, le hizo algunas señales. Su vara la convirtió en serpiente y le dijo que esas señales las haría ante el pueblo de Israel y ante Faraón. Otra señal que hizo fue convirtió el agua en sangre. Aún así, Moisés se mostraba renuente, inseguro, incrédulo, incluso le pedía a Dios que enviara a alguien más. Pero todo esto, pues no se trataba de Moisés, no se trataba de que él fuera hábil, sino de el poder de Dios. Ahora, en nuestra lección vamos a estar viendo Éxodo 5 y vemos que finalmente, nos habíamos quedado en que Moisés y Aarón, el hermano de Moisés, se presentaron ante el pueblo de Israel, mostraron las señales que Dios le había indicado a Moisés y el pueblo le creyó. Ahora se presentan ante Faraón. Le cuentan y le dicen, Dios nos ha enviado y pide que deje salir al pueblo de Israel para que le alabe. Y Faraón le contesta en el versículo 2, dice, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Pues vemos que las personas que no conocen a Dios no pueden obedecer a lo que Dios nos pide. Y pues Faraón tenía un corazón endurecido. Faraón no veía un propósito por el cual dejar ir al pueblo que era su esclavo, el pueblo que trabajaba para él, que hacía el trabajo duro. Decía, yo no conozco al Señor, no los dejaré ir.
efectivamente Faraón en este momento no dejó ir al pueblo. Y no solamente eso, niños, sino que tuvieron que salir Aarón y Moisés de ahí, de la presencia de Faraón, ir y darles el mensaje al pueblo de Israel de que no los habían dejado ir y que les había duplicado el trabajo. Faraón decía, pues el pueblo ha de estar de flojo, que tiene tiempo de estar pensando estas cosas, de quererse ir, entonces dupliquen el trabajo. Tenían que hacer la misma cantidad de ladrillos, pero no solamente hacer ladrillos, sino conseguir el material, la paja, y eran maltratados severamente, eran azotados por los egipcios. Esto obviamente, bueno, entristeció al pueblo de Israel y le dijo a Moisés, le dijeron que por qué estaba pasando eso, que Dios juzgara, que desde que había llegado Moisés y les decía eso, pues la consecuencia había sido que ahora son tratadas de una manera peor. El pueblo se puso triste, pero también Moisés. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera, obedecemos a Dios y las circunstancias no cambian y mostramos una fe chiquita, una fe pobre, basada en las circunstancias y nos olvidamos de quién es Dios. Recuerdan en capítulos anteriores, cuando Dios le dio la indicación a Moisés, dijo Dios, yo sé que eso que será difícil, el corazón de Faraón estará endurecido y yo lo sacaré de ahí con mano dura. Entonces, esta circunstancia no sorprendía a Dios. Dios lo sabía de antemano. Se lo dijo a Moisés y Moisés lo olvidó. Moisés aún no tenía una fe fuerte o firme porque se dejó llevar por las circunstancias. Y en el capítulo 22, en el versículo 22 del capítulo 5, dice, entonces volvió Moisés al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo. Y fíjense lo que dice al final. Y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Imagínate la falta de fe de Moisés. El pueblo, bueno, Faraón no conocía a Dios, a Jehová. Ellos tenían sus propios dioses y ellos vivían completamente esclavizados del pecado. El pueblo de Israel también eran pecadores. Se desalentaron a la primera reacción de Faraón. Moisés también era pecador y todos nosotros somos pecadores. Esta reacción pues no es la que realmente agrada a Dios, pero es una reacción humana. Dios aún estaba trabajando con Moisés y quizás ustedes, niños, incluso yo, hemos reaccionado de alguna manera así. O no lo decimos de labios, pero pensamos, Dios no está haciendo nada. Quizá ahorita estás teniendo una circunstancia complicada en tu casa, con tu familia, o quizá la tuviste y pensabas, Dios no está haciendo nada, ¿dónde está Dios? Pero Dios es grande en misericordia. Y recuerden que Dios le había dicho a Moisés, yo escuché el clamor de mi pueblo y vine a rescatarlos. Dios ya había dado una promesa y a Moisés dudaba de que Dios fuera a obrar como Dios lo había dicho. Dice, tú no has hecho nada. Niños, Dios nunca está sin hacer nada, nunca es indiferente a nuestros problemas, nunca es indiferente a nuestro clamor. Dios puede permitir circunstancias en nuestra vida, pero con el propósito de que le conozcamos más. Vamos al capítulo 6 y en el primer versículo me encanta porque dice, respondió el Señor a Moisés, o sea, respondió. De entrada, Dios estaba escuchando, estaba atento a la queja de Moisés. Dice, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Esto ya se lo había dicho Dios a Moisés. Dice, ahora verás lo que haré. Nuestra lección del día de hoy
se llama el poder de Dios. Esto nos está diciendo que ahora veremos el poder de Dios en su gran esplendor. Y bueno, dice en el versículo 2, continúa hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Esta parte también se le había dicho a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy era su nombre. Dice, con este nombre te presentarás al pueblo de Israel y ellos creerán. Dice en el versículo 3, y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre, Señor, que significa yo soy significa Señor, no me di a conocer. Entonces esto Dios lo estaba haciendo y estaba permitiendo esta circunstancia porque Dios seguía revelándose a nosotros. Ya se había revelado como el Todopoderoso y ahora lo íbamos a conocer como el Señor de los señores. Recuerden que Egipto tenía otros dioses. Egipto, Faraón, todo el pueblo no creían en Jehová Dios. Dios se iba a revelar como el Señor de señores, sobre todos los dioses de Egipto. Yo soy se repite varias veces, al menos 5 veces en este capítulo 6, pero se repite aproximadamente unas 6,500 veces en todo el Antiguo Testamento. Esto nos da a entender que es una parte muy importante que Dios quiere que conozcamos, que Dios quiere que entendamos, que sepamos y que vivamos aferrados a esta parte, a este nombre de Dios, a este tributo de Dios. Dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré debajo de las cargas de los egipcios. Eso dice en el versículo 6. En el 7 repite otra vez, yo soy, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. En el versículo 8, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. Aquí está recordando la promesa que ya les había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, y aún a Moisés le había dicho, los sacaré a mi pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés no tendría por qué estar dudando de que Dios pueda lograr hacer esto. Ahí todavía Moisés estaba fijando en sus pocas habilidades, en el corazón duro de Faraón, pero Dios estaba orando y Dios estaba recordándole a Moisés que no solamente el Todopoderoso, yo soy el Señor, y recordar que Dios es fiel, y si Dios lo había dicho, Dios iba a cumplir esta promesa. Tan importante es esta parte de yo soy. En el versículo 29 dice, el Señor habló a Moisés diciendo, yo soy el Señor, di a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Dios no había desertado, Dios, a pesar de ver el corazón de Moisés, no lo había desechado. Dios conocía, Moisés no era perfecto. Dios le había recordado a él quién hizo al hombre, quién hace hablar al hombre, quién lo hace mudo, quién lo hace sordo. Era Dios, y Dios conocía perfectamente a Moisés, y Dios nos conoce a ustedes, niños, Dios me conoce a mí, y aún así Él nos ha escogido, no solamente para librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, librarnos a nosotros del pecado, nos ha escogido para servirle, porque no se trata de nosotros, de los buenos o hábiles que seamos, sino del poder de Dios. Se trata de que Dios es el Señor de todo y sobre todo gobierna Él, sobre todas las circunstancias. El corazón de Faraón estaba en el poder de Dios, estaba en las manos de Dios y estaba en los planes de Dios. Recuerda esto ante cualquier situación, ante cualquier problema que tú tengas. Finalmente, niños, quiero recordarles y hacer énfasis en este nombre de Dios. Hace tiempo estuvimos estudiando los atributos de Dios, y entre esos atributos mencionábamos pues que Él es Señor, y veíamos precisamente este nombre de Él. En el original así es como se escribe, y al traducirlo pues es Jehová, yo soy Jehová, y se traduce también como Señor, pero Señor escrito con todas sus letras mayúsculas,
porque habla de su eternidad, habla, bueno, de su bendición que es eterna. Recuerden que Él no tiene un inicio y tampoco tiene un fin. Él no fue creado. Nos da también a conocer que Él no tiene ninguna limitación. Entonces en esta parte ni a un faraón iba a limitar el plan de Dios, y que Él no tiene necesidad de ninguna ayuda, ni siquiera de la ayuda de Moisés. Moisés no estaba ayudando a Dios a cumplir sus propósitos, ni nosotros niños ayudamos a Dios, pero aún así Él nos ha escogido para servirle, para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Si Dios no necesita de nadie, hemos visto, Dios es todopoderoso y Dios es el Señor de todas las cosas, y es el Señor de nosotros, y Él gobierna sobre todas las circunstancias. Él vino a su pueblo, escuchó el clamor, vino a su pueblo para liberarlo de la esclavitud y llevarlo a una tierra de bendición. Así Dios, el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestra salvación, ha venido a nuestra vida, niños, para sacarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos a una vida de bendición, que es una vida en el camino de Dios, una vida junto a Él y gozando de todas esas bendiciones que Él ya nos ha dado. Y quiero que recuerdes esto en toda circunstancia de tu vida. Seguramente siempre habrá algo, algún problema, alguna situación, pero que no gobierne eso en tu mente. Al contrario, que recuerdes y tengas presente en tu corazón que Dios, Jehová, el Todopoderoso, es el Señor que gobierna sobre todas las cosas, y no te sientas incapaz de hacer lo que Él te pida. Dios te quiere usar y Dios va a estar contigo siempre, y Dios te va a ayudar en todo momento. Si tú conoces a alguien que está pasando por alguna circunstancia difícil, compártele. Dios te ha estado preparando y se está revelando a ti para que tú le conozcas más y más, para que confíes y tu fe crezca, y para que le sirvas, para que alabes su nombre. Y quizás sea momento para que tú le puedas compartir a alguien más, a algún compañerito. Quizás ahorita muchos niños están muy estresados por las tareas, porque ya quieren ir a la calle, porque no tienen con quién jugar. O quizás sus papás están muy estresados y preocupados por el trabajo, porque no pueden lidiar con las dos cosas de trabajo, casa y más tareas con los niños, se les juntan, y a veces ese estrés se convierte en ser poco pacientes con los niños y los lastimamos. Si tú conoces a alguien así, compártele lo que has aprendido acerca de Dios, acerca de sus atributos, y de que Él es todopoderoso y Él es eterno, que Él es el Señor sobre todas circunstancias y sobre esta situación del coronavirus, que Él tiene el control y Él en su momento va a obrar conforme a su sabiduría y su buena voluntad. Vamos a orar, niños, para pedirle a Dios que nos ayude a guardar estas palabras en nuestro corazón. Oramos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Señor, gracias por venir a nosotros, gracias por escuchar nuestras necesidades, nuestras oraciones, nuestro clamor. Ruego para que más niños te conozcan, Señor. Ayúdanos a servirte como tú desees. Gracias porque no se trata de nosotros, porque sabemos que seguimos siendo pecadores, pero tú eres bueno y tú nos perdonas, Señor. Ayúdanos a pedirte perdón por los pecados que hemos cometido y a servirte y compartir acerca de ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, niños. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.